Hola a todos, ¿cómo están? Entonces, hace unos días que alguien escribió un comentario en uno de mis videos preguntándome si yo podría hacer un video o grabar un video acerca de cómo aprendí el español. Entonces me gustó su idea. Entonces ya estoy grabando ese video. Entonces yo empecé a estudiar español cuando yo tenía 17 años, más o menos 17 años. Y hoy día tengo 24, entonces hace como 7 años más o menos, 7 años, más o menos 7 años que yo empecé a aprender a hablar español. Y para mí, el secreto, digamos, o la cosa que más me ha ayudado a aprender el idioma, fue hablar muchísimo en español. De hecho, es por eso que grabo videos ahora, porque me fuerza de hablar en español y usar mi español hablado. Entonces, les cuento mi historia. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, tomé unas clases de español. Tomé 2 clases de español. Después yo fui a Perú por, creo que era como 3 semanas, algo así, 3 semanas. Y tomé una clase intensiva, un curso intensivo de como 30 horas por semana, por como una semana y media. Y pasé una semana y media viajando por el país. Regresé a Canadá y decidí de estudiar español como major, como mi especialidad en la universidad. Entonces, y eso es algo interesante. En mis clases de no sé por qué me paré, pero en mis clases ¿cómo digo? En mis clases de español no tenía muchas oportunidades de hablar. Entonces, lo que yo hice en la secundaria es que como 2 a 3 horas cada día, de lunes hasta viernes, yo iba al centro de español. El centro de español era un lugar, o sea, es un lugar, todavía es un lugar en mi universidad, donde puedes ir para como digo, para practicar tu español oral. Entonces yo iba cada día 2 a 3 horas para hablar, para practicar. Y lo bueno era que en la Universidad de Calgary, las personas que van, las personas que van al centro de español en general tienen un nivel de español bastante elevado. Entonces, cuando yo hace como 5 o 6 años, cuando yo iba al centro de español, mi nivel de español era más bajo, no sé cómo decir, menos elevado de todos los demás. Entonces, todos los demás en el centro de español tenían un nivel mucho más elevado que yo. Entonces, eso me forzaba como digo, to be at the top of my game. Be at the top of my game. ¿Cómo digo en español? Bueno, no sé cómo decirlo en español, but to be at the top of my game, to really be at my best. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Después, en mi segundo año de la universidad, yo fui de nuevo a Perú, pero esta vez yo viví con una familia en una ciudad que se llama Arequipa. Y yo fui un voluntario en una escuela. Ayudé en unas clases de inglés. Y yo creo que fue después de estas 3 semanas en Arequipa, que fue después de estas 3 semanas que yo puedo decir que ahora hablo español con fluidez. Fue después de estas 3 semanas. Entonces, esto fue mi segundo año de la universidad. Regresé a Canadá, seguí con mis estudios en la universidad. Y ya, ahora todavía estoy aprendiendo el español, porque no hablo perfectamente. Hay muchísimas palabras que conozco, pero ahora
ahora estoy practicando en una manera menos formal, o sea, más informal. Por ejemplo, yo sigo, como digo, sigo algunos youtubers, no sé cómo se youtubers, supongo que es youtubers, ¿verdad? Pero estoy siguiendo algunas personas que suben videos en YouTube y miran sus videos, leo los comentarios. También tengo unos amigos en Canadá que hablan español, entonces hablo con ellos. Y ya así aprendo o sea, así mejoro mi español. Ah, también, cuando hago videos en español, eso me ayuda mucho, me ayuda muchísimo a mejorar mi español, porque para hacer, como digo, ¿cómo digo eso en español? Para ser sincero, sí, para ser sincero, ¿cómo digo? La manera en que yo tengo que hablar frente a una cámara es una manera un poco difícil para mí. En inglés es facilísimo, pero en español es un poco difícil porque necesito usar palabras y expresiones y tengo sí, tengo que usar, ¿cómo digo? Y necesito un tono de voz, no sé si es la buena o la correcta manera de decirlo, pero necesito un tono de voz, like a tone of voice, una entonación que, o sea, es un poco difícil para mí, ¿no? Y entonces cuando grabo videos, eso me ayuda muchísimo a mejorar mi español, a sentirme un poco más confident, como digo, para tener un poco más confianza en mi nivel de español. Y también, now I'm going on tangents, but that's okay. Y también, cuando estoy editando los videos, cuando escucho a mí mismo, escucho un poco mi acento y escucho los errores que yo hice, y eso también me ayuda muchísimo. Entonces, ese es mi video acerca de cómo yo he aprendido el español. Espero que a ustedes les hayan gustado mi video. Y nos vemos mañana. Chao.